Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este 2022 que comienza será el año del jubileo de platino de la reina Isabel, para conmemorar el 70 aniversario de su ascensión al trono, cuando solo tenía 25 años. 70 años, que se dice pronto, 70 años de servicio público a sus espaldas, más que ninguna otra monarca británica. Por eso las celebraciones se van a extender durante todo el año, no solo en el Reino Unido, sino también en los países de la Commonwealth o Mancomunidad. A lo largo de su vida, Isabel ha tenido que soportar numerosas polémicas, pero parece que la monarca con el reinado más largo de la historia del Reino Unido siempre ha tenido la mala suerte de que sus hitos más importantes se han visto empañados por el escándalo y la tragedia, desde divorcios reales hasta el incendio del castillo de Windsor, y parece que este año la maldición continúa, ya que 2022 podría ser de nuevo, como ya lo fue en 1992, un annus horribilis para su majestad. Su Alteza Narcisista, parte 48, el destierro. Una ex Alteza Narcisista, ex miembro de la Casa Real, ha sido una de las encargadas de hacer que el año 2021 no fuese el mejor de los años para la reina Isabel. Tras acogerla como a una más de la familia, ha tenido que ver cómo la ingrata exactriz no solo rechazó ser miembro de la familia real, sino que llegó a acusarla de racista, de bully y de no haber hecho absolutamente nada cuando Meghan admitió que sufría depresión y que incluso había pensado en el suicidio. Su marido, el príncipe Enrique, no se quedó corto y puso en tela de juicio sus cualidades como madre y abuela, con su famosa frase dolor genético, el supuesto dolor que el príncipe había heredado debido a una mala crianza y que se perpetuaba de generación en generación. Enrique, que supuestamente trabaja para BetterUp, una compañía que asesora a otras empresas en servicios para mejorar la salud mental, no parece darse cuenta de que sus declaraciones no contribuyen a mejorar la salud mental de su abuela de 95 años, que enviudó el año pasado. Como tampoco ayudará la inminente publicación de sus memorias, donde el príncipe se despachará a gusto no solo contra su abuela, sino también contra Camila, su padre Carlos, su hermano Guillermo, etcétera, etcétera. ¿Y qué sorpresas nos podemos esperar este 2022? Pues desde luego el año no ha podido empezar peor para la monarca. No solo es el primer año de la reina sin su esposo, el príncipe Felipe, sino que también su hijo Andrés se enfrenta a una demanda civil por las afirmaciones de Virginia Giuffre, quien afirma que él abusó sexualmente de ella cuando era un adolescente. Y además, la prensa británica acaba de publicar que Enrique amenaza con llevar a los tribunales al gobierno británico y a su majestad la reina por negarse a pagar por la seguridad policial del príncipe y su familia cuando estos estuvieran en el Reino Unido. Pero vayamos por partes. Andrés, ni sudor ni remordimientos. Nacido en 1960, Andrés fue el primer hijo que tuvo Isabel como reina de Inglaterra. En esa época, la monarca había terminado sus largas giras por los países de la Commonwealth para presentarse como reina. Al tener más tiempo libre, puede implicarse más en la crianza de su hijo. Parece ser que la propia Isabel fue quien le enseñó a su hijo el alfabeto y a decir la hora. Incluso solía contarle cuentos por la noche. El príncipe Carlos y la princesa Ana no tuvieron la suerte de poder pasar tanto tiempo con su madre y, de hecho, pasaron más tiempo entre criadas y niñeras que con sus padres. Por otro lado, el príncipe Andrés nació en un momento en el que se rumoreaba sobre una crisis matrimonial entre la reina y el duque de Edimburgo, hasta el punto de que el palacio de Buckingham tuvo que desmentirlo con un comunicado. El tercer embarazo de Isabel fue visto por muchos analistas como una señal de lo unidos que estaban Isabel y Felipe. Lady Colin Campbell, la biógrafa, nos cuenta: creo que esa relación especial que existe entre madre e hijo nació en ese mismo momento, porque la reina siempre asoció a Andrés con el reinicio de su matrimonio. Pero no solo el momento en el que nació fue especial, sino también su nombre. El nombre elegido por la reina para el bebé fue un homenaje al padre de Felipe de Edimburgo, el príncipe Andrés de Grecia, y sobre todo su apellido, porque Andrés de York fue el primero que fue bautizado con el apellido de Mountbatten Windsor, en lugar de Windsor a secas. La reina pudo así por fin reivindicar a su consorte.
Probablemente la monarca se sentía culpable por no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos mayores y se propuso hacer enmienda con Andrés. Dedicar tiempo a la crianza de los niños, involucrarse en su educación, es positivo, siempre y cuando no exageremos y no se trate de una crianza disfuncional, en la que se le dan al niño todos los caprichos que exige. Consentir a los niños en exceso no los convierte en personas más decentes, de hecho les hace individuos incapaces de lidiar con la frustración o manejar sus emociones. Los niños excesivamente consentidos de hoy pasan a ser los adultos narcisistas de mañana. De hecho, el verbo inglés to spoil significa mimar, pero también significa estropear. Parece que los anglosajones ya intuían que los niños mimados se echan a perder. Y si de pequeño ya era el favorito, de mayor, el príncipe Andrés se ganó la admiración de sus padres al empeñarse en arriesgar su vida para participar en 1982 en la Guerra de las Malvinas. 3 años antes, el grupo terrorista IRA había asesinado a Lord Mountbatten y, según trascendió luego, la dictadura militar argentina llegó a planear atentar contra la vida del tercer hijo de la reina en la isla de Mystique. Según el biógrafo Andrew Morton, fue una época horrible para la reina, así que se llevó un gran alivio cuando el príncipe Andrés regresó sano y salvo de las Malvinas. A donde quiera que va, la reina todavía sigue llevando en su bolso una foto del príncipe Andrés del día que regresó de la guerra. Y si a los ojos de la monarca el favorito era un héroe de guerra, a los ojos del público Andrés era un hombre insoportablemente arrogante. La que fuera su niñera lo descubrió como un joven diablillo. El autor Nigel Cawthorne, en su libro El príncipe Andrés, el final de la monarquía y Epstein, nos cuenta que desde niño mostró que las hacía, pero no las pagaba. Sus modales hacia los empleados de palacio eran simplemente horribles. Lo he visto tratar a su personal de una manera impactante y espantosa. Ha sido increíblemente grosero con sus guardaespaldas, arrojando cosas al suelo y exigiendo que las recojan. Todavía se recuerda cuando durante una visita a California en 1984 se le ocurrió rociar de pintura a los periodistas en una conferencia de prensa, echando a perder no solo sus ropas, sino también sus cámaras y equipos de sonido. Después del incidente, declararía al New York Times: «Me lo pasé muy bien ese día». Siempre tuvo fama de mujeriego. Sus compañeros del ejército, donde sirvió durante 20 años, lo apodaron Randy Andy, algo así como Andresito el Cachondo. En el libro Sexo, Mentiras y Dinero Sucio de la poderosa élite mundial de Ian Halperin, se describe al príncipe como un adicto al sexo, como un hombre que tuvo cientos de aventuras, antes, durante y después de su matrimonio con Sarah Ferguson. Y lo que es más interesante, según Halperin, esta actitud de eterno playboy se debía a que siempre se sintió un segundón con respecto a su hermano Carlos. A su vez, sabemos que Carlos siempre fue menospreciado por su padre y no recibió toda la atención que le gustaría por parte de su madre, lo que provocó los celos del primogénito hacia Andrés por ser el favorito de la reina. Con el pasar de los años, la relación entre los hermanos no ha mejorado. Andrés también era conocido como Miles Andy, Andrés Millas Aéreas, por su gusto en tomar helicópteros o aviones privados para viajes de distancias cortas, que podía hacer perfectamente en coche. Algo no solo más ecológico, sino también más barato. Tras dejar el ejército después de 20 años de servicio, el ojito derecho de Isabel II empezaría su historial de escándalos. Su amistad con el hijo del dictador libio Gaddafi, su apoyo al régimen ilegítimo de Bahrein, sus transacciones con hombres de negocios de Asia y Europa del Este de dudosa reputación y, sobre todo, su larga amistad con el empresario pedófilo Jeffrey Epstein. Andrés siempre se ha sentido impune por ser quien era y por contar con la protección incondicional de su madre. Hasta hoy. El duque de York, en el epicentro de la tormenta perfecta, ha visto cómo la opinión pública se ensaña con él por su implicación en el caso Epstein. Andresito ha caído definitivamente en desgracia. Su hermano Carlos, futuro rey, le ha cortado la cabeza, figurativamente hablando, claro.
En las fotos que escandalizan a los británicos se ve a Andrés paseando con su amigo Epstein por Central Park, en Nueva York, o agarrando la cintura de Virginia Roberts, hoy Virginia Giuffre, cuando todavía era menor de edad. El testimonio de Virginia ha variado tanto a lo largo de los meses que es difícil saber hasta qué punto podemos considerarla una testigo veraz. Lo que sí no se puede negar es la amistad de años que Andrés tuvo con el pederasta y depredador sexual Epstein, incluso después de que éste fuera condenado a 13 meses de prisión en 2008. A la desesperada, el príncipe decidió dar una entrevista a la BBC para intentar defenderse y aclarar algunos asuntos escabrosos. En lugar de despejar dudas, lo que hizo fue ponerse la soga al cuello, en una de las entrevistas más desastrosas de la historia de la televisión. Y es en esta entrevista donde tenemos material suficiente para analizar la personalidad de Andrés. En ningún momento de dicha entrevista se muestra arrepentido o avergonzado por su amistad con Epstein. Es más, reconoce que su relación con el millonario americano fue muy beneficiosa para él, ya que le puso en contacto con otros empresarios y personas influyentes. Andrés nos cuenta que a pesar de su relación de años y años, en realidad no eran tan amigos, pero cuando en 2010 los escándalos salpican a Epstein y Andrés se ve obligado a distanciarse, no duda en volar a los Estados Unidos para encontrarse con él en persona y así poner fin a todos esos años de amistad. Si no eran tan amigos, ¿qué necesidad había de finiquitar la relación en persona? ¿Fue un ataque de decencia por parte de Andrés? ¿O tendría algo que ver el hecho de que Epstein había prestado dinero a Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés, y el príncipe tenía que saldar la deuda con el americano? En ningún momento de la entrevista muestra ningún tipo de empatía o compasión hacia las víctimas de Epstein, todas las jóvenes que supuestamente traficó para que trabajasen para él como prostitutas en fiestas privadas organizadas por el empresario. Cuando Andrés es preguntado por Virginia, dice que no la conoce y que no se cree nada de lo que dice. Afirma que puede demostrar que Virginia miente, ya que, según Giuffre, en los encuentros entre ella y el príncipe, 3 en total, este sudaba profusamente. Andrés nos cuenta que sus secuelas de guerra le imposibilitan sudar. Es decir, que desde su participación en la Guerra de las Malvinas en 1982 no puede sudar. Sin embargo, en una fotografía del año 2001, tomada mientras el príncipe abandonaba una discoteca, podemos verlo sudando como un pollo. ¿En qué quedamos, Andrés? ¿Transpiras o no transpiras? En la última pregunta de la entrevista, la presentadora y conductora del programa le pregunta si se arrepiente de su comportamiento en el pasado, a lo que el príncipe responde que reconoce que el comportamiento de Epstein fue inapropiado. Es decir, no solo se muestra incapaz de asumir su responsabilidad o reconocer que sus amistades eran cuanto menos cuestionables, sino que usa la respuesta para apuntar hacia Epstein y su comportamiento inapropiado. ¿Solo inapropiado? ¿Un criminal que operaba una vasta red de tráfico sexual de menores? ¿Un depredador sexual condenado y convicto? ¿Y Andrés piensa que el comportamiento de su amigo solo fue inapropiado? Incapacidad para asumir responsabilidad propia, falta de empatía emocional, hipocresía, arrogancia, elitismo, grandiosidad, sentido del derecho a un tratamiento especial, omnipotencia sobre los demás, falta de compasión, falta de remordimiento, falta de empatía cognitiva, delirios de grandeza, en una palabra, narcisismo. Esta vez ni la reina ha podido evitar la caída de su hijo favorito. Ha tenido que plegarse a las exigencias del príncipe de Gales para que Andrés abandone todas sus funciones. Y es que está en juego el futuro de la corona, nada más y nada menos. En sus delirios de grandeza, Andrés creyó que podía capear el temporal, esperar a que la historia se olvidase y, con una buena campaña de relaciones públicas, para restaurar su imagen, volver a la vida pública. Son ilusiones, Andrés, nunca volverás a la vida pública. El juez federal de Manhattan dictaminó que el caso civil relacionado con las denuncias de abuso sexual contra él podía proceder y de esa forma hizo añicos toda posibilidad de que Andrés conserve su puesto en la Casa Real. Buckingham
reaccionó rápidamente y la reina lo despojó de sus títulos militares y mecenazgos reales. Y ya no podrá usar el título de Su Alteza Real, un símbolo de su estatus como miembro de la familia real. Efectivamente, ha sido desterrado. La preservación dinástica triunfa sobre la carne y la sangre. Otro narcisista, poniendo en aprietos a la corona y boicoteando el que tendría que ser el año de la reina. ¿Será suficiente despojar a Andrés de la realeza para proteger a la corona en un año en el que quieren centrarse en las celebraciones del jubileo de platino? ¿Será suficiente el carisma de la reina, Guillermo y Catherine para contrarrestar las consecuencias tóxicas de Andrés y de los de Montecito? Y hablando de los de Montecito, no me he olvidado de ellos. ¿Cómo podría olvidarme de los duques de Netflix? Serán los protagonistas absolutos del próximo vídeo, que vendrá cargado de noticias. Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta, compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.